Buenos días, agradezco mucho la oportunidad para participar en este seminario. Aquí básicamente lo que quiero hablar, o me han invitado a participar para hablar un poco de mentoring. Eh, y quiero abordar este tema en estos minutos desde una perspectiva conceptual, en la cual es importante diferenciarlo como una estrategia de instrucción a los alumnos, a los estudiantes, a los residentes, a los internos. Quiero diferenciarlo específicamente de otras dos formas de instrucción clínica que sean los ambientes de aprendizaje en los sitios de trabajo, que son específicamente la supervisión y el coaching. Entonces aquí es importante puntualizar esto, tener claros los conceptos para referirnos posteriormente a esto con mucha claridad. ¿Por qué es importante hablar de mentoring en el escenario clínico? Específicamente porque los médicos, los cirujanos, no aprendemos medicina de otra manera diferente a estar en un entorno clínico. Eso es una cosa que es clave porque aunque recibimos muchísima instrucción en escenarios controlados de práctica, en laboratorios de simulación, en aulas convencionales, en ambientes universitarios, pues realmente los escenarios de práctica clínica, allí donde se desarrolla el aprendizaje en los sitios de trabajo, son los que finalmente nos dan una identidad profesional, los que nos contribuyen a nuestro quehacer y a nuestra formación profesional integral y donde pasamos la mayor parte del tiempo. Allí se entregan una serie de elementos que están dispuestos en una forma de currículo en el sitio de trabajo. ¿Y qué es un currículo en el sitio de trabajo? La forma en la cual se organiza el aprendizaje de una persona o la formación de una persona, si se quiere ver desde una perspectiva muchísimo más integral, a través del trabajo. ¿Y por qué es esto importante? Porque en estos sitios es en donde se divide el trabajo para que los estudiantes, las personas en formación, logren participar de esas tareas, logren desarrollar competencias de manera progresiva y vayan de la mano de quienes tienen un poco más de experiencia, de sus profesores, de residentes mayores, de internos, etcétera, quienes son finalmente los que están aportando una gran cantidad de elementos para su formación. Esto es importante tenerlo en cuenta porque quiero puntualizar allí que no solamente el mentoring o el coaching o la supervisión realmente se da de profesores hacia estudiantes. En esta digamos, presentación quiero puntualizar algunos elementos en esa relación, pero no solamente se da allí, sino se da también entre residentes, se da también de residentes hacia internos, de residentes hacia estudiantes, etcétera. Entonces, allí estamos viendo la convergencia de un montón de interacciones sociales en un ambiente clínico, en un ambiente real de trabajo situado, en donde ocurren procesos de instrucción que se caracterizan específicamente en el ambiente clínico por la supervisión, el coaching y el mentoring. Entonces, un poco el objetivo es intentar diferenciar el mentoring de esas otras dos grandes estrategias que se dan en nuestras interacciones cotidianas. ¿Qué es el coaching? El coaching es un proceso de entrenamiento realmente. El coaching es entrenar en habilidades o en componentes específicos de una tarea. Y se puntualiza específicamente sobre diversos intentos de práctica en donde un profesor o una persona superior le demuestra a un aprendiz cómo hacer una tarea, cómo desarrollarla progresivamente hasta que esta persona logra desarrollarla autónoma e independientemente. El ejemplo que se puede utilizar en este caso para hablar de coaching es cuando yo le enseño a alguien a pasar un catéter venoso central. Primero seguramente le demuestro cómo se hace la técnica, qué aspectos secuenciales de la tarea se requieren, qué aspectos requieren mayor o menor precaución. Eh, Me focalizo en demostrar algunos componentes muy prácticos que tienen que ver específicamente con elementos muy operativos y técnicos. Y finalmente, permito que el estudiante o que la persona que está en formación repita la tarea una, otra vez. Probablemente esto vaya desde escenarios de simulación hasta escenarios reales, como debería ser, y si hacemos nuestra práctica profesional de una manera correcta, debería ser así. Y el estudiante debe lograr un dominio de esa tarea.
Entonces eso es el coaching y se utiliza en muchos aspectos de la vida, no solamente en aspectos netamente de tareas puntuales, operativas, sino también aspectos de comunicación, en otros aspectos de resolución de conflictos, bueno, en fin, hay un sinnúmero de aspectos. Pero aquí hay una cosa fundamental, es que el coaching, si pudiéramos sintetizarlo en un elemento, es que está enfocado en el desarrollo de tareas y en el dominio de tareas específicas. ¿Cuál es la diferencia fundamental del coaching con la supervisión clínica? La supervisión es una forma de instrucción eh, corriente en los escenarios de práctica. Y la supervisión no es un sinónimo de vigilancia, no es un sinónimo de estar pendiente de todo lo que hace o de vigilar excesivamente a una persona en formación. La vigilancia es algo que va en detrimento de una persona cuando se forma, porque el individuo de alguna manera se siente observado, se siente que su performance o su desempeño está focalizado probablemente en la percepción de errores o en la percepción de desviación de normas, de protocolos, etcétera. La supervisión es un proceso de acompañamiento realmente, pero a diferencia del coaching, se fundamenta en el acompañamiento en un montón, en un sinnúmero de competencias que ocurren de manera simultánea. Entonces se supervisa a alguien, por ejemplo, cuando tiene que comunicarse con un paciente, tiene que tomar decisiones clínicas, tiene que realizar tareas específicas, tiene que realizar una práctica basada en el sistema de salud, en tomar decisiones que sean costo conscientes, decisiones que involucren el uso de recursos, etcétera. Y todo eso en su componente hace que permanentemente los profesores o residentes mayores o personas con un mayor nivel, digamos, de formación supervisen a otros de una manera integral en su desempeño en un ambiente clínico. La supervisión es importante porque permite que las personas progresivamente aumenten su nivel de independencia y de autonomía mientras disminuyen ese nivel de acompañamiento. Entonces esperamos que las personas que están en formación al final de su proceso de formación, que si bien es estricto no termina nunca, pero digámoslo muy compartimentalizado durante un proceso de enseñanza en una carrera o en un curso específico, pues esperamos que logren independencia y autonomía. Y aquí viene una diferencia fundamental con el tercer punto, que es el mentoring. ¿Qué es el mentoring? El mentoring realmente es una relación duradera que va hacia el largo plazo entre un profesor y un estudiante, llámese residente, interno, lo que sea. ¿Y por qué es una relación duradera? Porque es una relación que no está focalizada en tareas específicas. Es decir, yo no hago mentoring para que las personas aprendan a pasar una sonda vesical o aprendan a hacer una colecistectomía o aprendan a hacer una inserción de un catéter venoso central. El mentoring es una relación que se focaliza específicamente en muchas otras dimensiones de la interacción entre las personas que van más allá de las tareas y que salen un poco del entorno clínico. Entonces, el mentoring es importante porque dentro de los escenarios clínicos ayudan a que las personas puedan tener decisiones, por ejemplo, de vida. Ayuda a que las personas en formación puedan tomar buenas decisiones en los momentos de transición en una carrera. Cuando se pasa, por ejemplo, de ser estudiante a ser interno o de ser interno a ser residente. Dan ejemplo, emulan una gran cantidad de aspectos que van en unas relaciones muy íntimas entre las personas y que permiten formar en última instancia un proyecto de vida. Entonces, el mentoring es una relación o la mentoría es una relación que involucra una profunda emocionalidad, aspectos que van en relaciones humanas muchísimo más allá de tareas puntuales. Y por eso el mentoring se convierte hoy en día, o siempre ha existido, como una forma realmente de enseñanza muy ambiciosa, muy grande, muy generosa, eh,
que permite orientar a las personas en aspectos de diverso orden, de múltiples dimensiones, que van muchísimo más allá, por supuesto, de simplemente la carrera profesional. Entonces, tener mentores es algo ambicioso. Tener mentores es algo que se construye progresivamente y que requiere de muchos elementos de confianza, de muchos elementos de humanidad entre dos personas. Por eso yo siempre he creído que uno no puede ser mentor de 100 estudiantes, o creo que los términos no se pueden utilizar, ojalá fuéramos así, pero realmente uno en la vida logra ser mentor de unos pocos. Es la perspectiva que yo tengo. Y son unos pocos en los cuales con quienes uno logra desarrollar a profundidad relaciones humanas que le permiten desarrollarse plenamente en muchos aspectos de la vida a una persona. Quisiéramos ser mentores de todo el mundo. A veces hay personas que logran ser mentores de muchas más seguidores que otros, pero la mentoría requiere unos procesos de conexión muy profunda. Y por eso recordamos a algunos profesores con mucha gratitud, con mucho cariño, que han sido nuestros mentores. Pero probablemente en la vida, si uno lo mira desde esa dimensión, la gente logra tener 2 o 3 mentores o un mentor, o hay gente que nunca ha tenido un mentor. Repito que quisiéramos ser mentores de muchas personas, pero las dinámicas y la rapidez y el frenetismo con el que vivimos a veces no permiten que se desarrollen a profundidad y en conexión íntima todos estos aspectos que quisiéramos tener. Pero es un ideal que tenemos que tener las personas que estamos vinculadas a los procesos de formación de otros. Los residentes, por ejemplo, los residentes son mentores importantes de personas que vienen en formación atrás. Son personas que ayudan a que se tomen decisiones, a que se profundicen en aspectos de vida, que se profundicen en aspectos afectivos, emocionales, íntimos. Y ahí es en donde está ese almendrón muy interesante y humano que involucran los procesos de mentoría. Son diferentes entonces al coaching, son diferentes entonces a la supervisión clínica. Y esto es importante puntualizarlo porque normalmente en la literatura se intercambian las palabras. Entonces a veces se intercambia que mentoring es ayudarle a alguien a realizar o a completar una tarea. Entonces hago mentoring cuando le estoy ayudando a otra persona a que complete satisfactoriamente una apendicectomía. Es muy interesante si yo le ayudo a completar una apendicectomía, si yo le doy coaching, lo superviso bien. Pero mucho más interesante, si fuera de la sala de cirugía yo también me vuelvo o me convierto en un mentor apropiado para esa persona, para que las decisiones de vida lo lleven a ser cada día una mejor persona en lo que hace, no solamente para operar apéndices. Entonces es una relación muy ambiciosa, persigue unos retos muy fuertes y por eso es que ser mentor no es fácil. Ser mentor requiere una preparación muy profunda y requiere mucha apertura humana, mucho sentido humano hacia los demás. Requiere obviamente trascender las fronteras de lo que hacemos en nuestra profesión, de lo técnico. Requiere que nos involucremos y abramos nuestra vida también hacia los demás. Pero por supuesto somos humanos y eso no se puede hacer con todo el mundo. O no todo el mundo nos puede ver a nosotros como mentores. El hecho es que tenemos que presentarnos ante los demás en nuestras relaciones educativas y en nuestras relaciones como profesores y en formación con apertura, con honestidad, con transparencia, con sinceridad. Y allí es en donde empieza a crearse un puente para que otros puedan identificarse con uno y uno pueda servir de mentor hacia ellos. Yo recuerdo haber tenido mentores en mi vida y son esos mentores a los cuales vuelvo cada vez que quiero eh, nueva orientación y vuelvo permanentemente a ellos por la inmensa gratitud que les tengo, por el afecto que les tengo
y porque me orientaron y me permitieron seguir caminos de vida, ¿sí? Más allá de poner un punto o más allá de haberme supervisado en un turno para haber desarrollado una supervisión o una vigilancia de los pacientes o una valoración permanente de los pacientes que tuve en un turno, en una noche o en un fin de semana. Entonces es una perspectiva que encierra largo plazo, relaciones duraderas, relaciones de construcción humana que trascienden los 4 o los 6 años de carrera o los 4 o más años de residencia y que quedan y perduran para toda la vida. Entonces, qué bueno que podamos tener mentores. Yo lo concibo de esa manera. Lo concibo más en el desarrollo y en la formación de personas. Contribuimos a la formación de personas siempre. Contribuimos con el ejemplo o con el mal ejemplo. Contribuimos con eh, relaciones más o menos transparentes, con relaciones más o menos abiertas. Pero siempre esas son las semillas, a mi juicio, que permiten que se desarrollen procesos de muchísima mayor envergadura como son la mentoría. Y la mentoría encierra justamente todos estos aspectos que he querido puntualizar. Eh, entonces agradezco mucho la oportunidad para haberme referido a estos temas y espero que contribuya para el desarrollo de este seminario. Muchísimas gracias.